Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un vídeo de decodificación, pero es un vídeo un poco diferente. Me han llegado muchas consultas de personas que tienen candados de codificación, que los tienen abiertos. Vamos a colocar aquí el número correcto. Ahí está, los tienen abiertos, pero por alguna razón se han movido los números y ahora no pueden ni cerrar el candado ni cambiarle la combinación. La última de las consultas me llegó al respecto de este mismo modelo y es por eso que voy a utilizar este modelo, pero en principio todos los candados que sean susceptibles de abrirse o de decodificarse por alguno de los métodos que he explicado en los tutoriales deberían de ser capaces también de decodificarse por el método que voy a explicar ahora. Todos ellos consisten en estirar del arco y ver cómo reaccionan los diales. Para decodificarlo, si es que está abierto, lo único que tendríamos que hacer sería empujar el arco y probar el mismo método. Una cosa que tenemos que fijarnos y tener muchísimo cuidado es que esté perfectamente alineado el arco con su alojamiento. Si está desviado, no nos va a funcionar. Esa es la clave para conseguir la apertura. Alinear muy bien el arco con su agujero. Una vez que lo tenemos muy bien alineado, solo tenemos que empujar el arco hacia adentro y testear los diales bien por el método básico, que es el que voy a utilizar yo ahora con este candado, o bien por cualquiera de los otros dos métodos, si no os funciona este, hasta encontrar la pauta que siguen los diales, el comportamiento que nos da las puertas verdaderas. Como veis, estoy empujando con la mano, pero tiene que estar, la clave está en que esto esté muy bien alineado con su alojamiento, si no, no va a funcionar. Fijaros, aquí esta está en una puerta verdadera y tiene muchísimo movimiento, esta de aquí no está en la puerta verdadera, tiene mucho menos movimiento. Cuando coloquemos todos en las puertas verdaderas, si esto está bien alineado, fijaros, ahora no está bien alineado, cuando está bien alineado se mete hacia adentro y los diales nos darán un buen feedback. Es tan sencillo como eso, hacer los mismos métodos, pero en vez de estirar del arco, empujar hacia adentro, pero voy a hacer una demostración para que veáis cómo funciona. Tenemos esta codificación 000, la vamos a cambiar, vamos allá. Ups, empujamos el arco, hay que hacer mucha fuerza, voy a sostenerlo así. Vamos a cambiar el número de todos los diales, cambiamos al azar, voy a vigilar que esté en un número exacto cada uno de los diales, que no se quede entre dos números, ahí está, y ahora ya lo tendríamos con una nueva codificación y sin dejar que se cierre. Lo que voy a hacer va a ser cambiar los diales. Ya lo tenemos cambiado, no podemos cerrarlo, no podemos cambiar la combinación y tenemos aquí una nueva combinación. Vale, vamos a intentar seguir el método, vamos a colocar, esta vez no voy a hacer zoom porque si hago zoom me resulta muy difícil. Vamos a ver ahora cómo lo puedo hacer. Alineo ahí el arco perfectamente con el alojamiento, eso es lo más importante. Como veis, he hecho un clip y ahora lo que vamos a hacer va a ser testear las ruedas. Vamos a ver, yo creo que hasta ahí nos podemos acercar. Esta está en una puerta falsa, parece que está en los números pares. Claro, cada vez que distensionamos hay que tener mucho cuidado de no perder el alojamiento. Vamos a ver si consigo llegar al 2. Ahí tengo dificultades para mover el arco. Ahí está. Para mover el dial, perdón. Ahí está. Vamos al 4. Que esté bien. Por eso os decía que no voy a acercarme tanto, porque si no, no vais a ver más que... Es más engorroso. Ahí está. Pero el método es el mismo. Ahí al colocar el 8 ha entrado ligeramente el arco, no se mueve mucho, pero voy a dejar este número por ahora. Vamos a pasar al siguiente, movemos,
ahí a una puerta falsa aparentemente. Vamos a ver que esté bien alineado. Ahí parece falsa. Ahí parece falsa. Se mueve. Ahí habéis podido ver cómo se movía. El arco al girar los diales tiende a moverse. Es lo más difícil. Aquí se ha quedado muy duro. Mucho más que en los demás. Vamos a ver que estén todos en una puerta. Ahí ha caído en una puerta. Ahí ha caído en una puerta. Y este es el que mejor sensación da, el 9, con mucha diferencia. Tiene más movilidad. Vamos a comprobar esta otra que la hemos dejado, pero no estoy muy convencido. 2, 4, ahí el 6. El 6 me daba buena sensación. Hay que vigilar que esto esté alineado, porque si no las lecturas que vamos a tener no van a ser correctas. Aquí se ha movido algún número, ahí está, se había movido un número. Ahí. Parece que el 1 da. Ahora se han quedado todas sueltas. Es más sencillo, evidentemente, hacerlo para abrirlo que para cerrarlo. Creo que esos pueden ser los números correctos. Vigilamos el arco. Ahí está. Fijaros, este ya estaba colocado en su sitio y al caer aquí en el 4 ha salido la codificación. Esta es la codificación. Como veis, se puede hacer. Ya tenía dos números. Este ni siquiera lo había testeado, pero estaba en el número correcto. Hubiésemos seguido número a número hasta conseguir esa sensación de que están sueltos, y al llegar a tener todos los números, como veis, se cierra y ya tenemos de nuevo la combinación. Tenéis que estar muy pendientes de que el arco está alineado con su alojamiento, esa sería la clave, y utilizar, ir testeando cualquiera de los tres métodos para ver cuál se adapta al candado y así conseguir sacar la codificación. Bueno, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.